Pulso económico del último día del mes de julio, que vamos a iniciar, como siempre, echando la vista atrás, a ver qué tal le ha ido al IBEX. Cierra en positivo, no mucho, pero en positivo, 0,11 arriba, 14.397 el índice general. Algunos valores han subido y mucho. El BBVA 7,96 arriba, Sabadell 4,35 arriba, IAG 2,66 arriba. Y en el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, Fluidra, que hoy presentaba resultados. Ha sido curioso lo de Fluidra, luego lo comentaremos. Fluidra 6,47 de caída. SACIR 3,49 abajo, Grifols 2,94 abajo. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que me parece indiciariamente que en la mesa de interpretación y análisis de lo económico pues les va a parecer lo más jugoso de esas aportaciones que nos hacen los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues tenemos que hablar del BBVA, ha presentado sus resultados, resulta 36.000 millones va a repartir el BBVA entre sus accionistas. Los resultados, como les decía, récord propio de la casa, 5.447 millones en el primer semestre, suben un 9,1%, su rentabilidad está en torno al 22%, supera previsiones, bueno, todo felicidad. Y un dato, han hecho público que el día 6 de agosto, dentro de nada, ya vamos a saber cuál es la perspectiva del BBVA sobre la OPA del Sabadell, pero ya definitiva, ya sin cambios futuros. Eso nos lleva a hacer números, y hemos hecho números y resulta que la banca española está despegando, lleva el IBEX en volandas y anota unos beneficios en el primer semestre de 17.000 millones. Y así más, les presento a nuestros invitados esta tarde. Don José Ramón Riera, muy bueno, este es el calor. El calor. Está duro. Economista, escritor y hombre fuerte de la web de Moda en Economía, si el gobierno lo permite. Bueno, vamos a ver cómo sigue, porque hemos tenido una semana que parece que el gobierno le hemos molestado, le hemos pisado un poquito de callitos. Yo creo que usted da unos tascas con la mano abierta, sí, a que en algún sitio deben producir escozor. Bueno, don Darío García, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Analista financiero y experto asesor en ING. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, vamos con la sesión del IBEX. Bueno, los resultados son las olas que vienen y van, casi un tsunami que viene y va. Hoy, pues la palma se la lleva el BBVA, luego hablaremos del BBVA, pero bueno, ¿cómo han visto la sesión? Pues bastante escueta, a pesar de que los resultados de las grandes pues han generado una aportación bastante sustancial, pero también ha habido más correcciones de las más pequeñitas que aportan menos y en cómputo general pues han descompensado, haciendo que el IBEX apenas sume un 0,11%. Pero el IBEX está en una zona crítica de precios bastante interesante, donde aquellos que llevan mucho tiempo esperando a ver estos niveles pueden estar optando por esperar a que se alcancen esos precios para poder cerrar posiciones y quedarse más tranquilos después de haber estado prácticamente 20 años esperando a que esos niveles pudiéramos volver a verlos, en un contexto donde esta semana, como bien apuntabas, han sucedido muchas cosas, se han publicado muchas cosas y a colación de hecho pues ha habido muchas reacciones en muchos sectores. Sí, bueno, yo creo que extraña la poca subida del IBEX comparativamente con los buenos resultados que se han publicado en numerosas entidades y organizaciones, pero en cualquier caso, es decir, estamos rondando los 1.400 a muy cerquita del máximo histórico del IBEX en toda su vida. Con lo cual, bueno, es decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que la situación para el IBEX es tranquila, es cómoda y a la espera de ver qué es lo que pasa en las próximas semanas. Es decir, como decía Darío, hay mucha gente que está a punto de frotarse definitivamente las manos para desprenderse de algunos o incluso para invertir en algunos otros que son francamente interesantes. Bueno, empezamos el recorrido hoy en Estados Unidos. La Reserva Federal dejó los tipos en el mismo rango en el que estaban. Powell parece que desafía a Trump, que se resiste a ese recorte de tipos que el otro exige por todo tipo, por tierra, mar y aire, y los mantiene en el 4,5%. ¿Qué le responden los mercados? Pues le han hecho más caso a Jerome Powell porque es el que tiene
el don del ejercicio de tomar la decisión sobre los tipos de interés, a pesar de la presión más que evidente que hemos visto por parte de Donald Trump, ¿no? La imagen esa con los cascos de obra y discutiendo frente a todo el público y los medios de comunicación y corrigiendo. Era una escena, comentábamos antes por detrás, José Ramón y yo, que a mí me recordaba los sketches de Tipicol, uno con el bombín, otro con el sombrero de copa, uno afirmando y el otro negando, ¿no? Entonces, la primera reacción a la no subida de tipos de interés y mantenerlos en el 4,5 fue un repunte en el eurodólar, fruto de una leve depreciación del dólar en relativo a ese comportamiento, pero el mercado estaba mucho más pendiente, después de haber visto lo que había sucedido, qué palabras y qué comentarios iba a hacer Jerome Powell a los medios de comunicación. Y se sigue manteniendo en sus 13, que creo que también sigue siendo una elección bastante correcta, porque sigue siendo una bala que tienen los Estados Unidos para poder defenderse competitivamente, y ahora mismo efectivamente no hace falta modificar los tipos de interés, aunque está planteado antes de que acabe el año a que haya una reducción de otros 25 puntos básicos, pero que será en el momento más pertinente después de ver el absoluto rally que estamos viendo en estos primeros 6 meses del año, donde el Big Beautiful Bill de Donald Trump en el mes de abril pues prácticamente ha trastocado las inversiones de largo plazo de muchas inversiones que vieron estupendamente el inicio de 2025 y que prácticamente al inicio del segundo trimestre todavía no se han recuperado. Con los datos de empleo que hay en Estados Unidos, crecimiento al 3% y la inflación como la tienen, objetivamente defender la bajada de tipos se hace difícil. Vamos a ver, es decir, yo voy a discrepar un poquito. Yo creo que la economía al 3% demuestra que después de venir de un primer trimestre en el cual se la dieron por culpa de los avances en los aranceles y por el exceso de importaciones que tuvieron, que nadie pensó que el mercado americano respondiese de esa manera, claro, hubo un crecimiento casi del doble de importaciones que va directo a la línea de flotación y le pegó un decrecimiento del 0,1. El crecimiento del 3% es espectacular. Es decir, no hay casi paro, o sea, el paro está en el 4,2%. Es decir, la inflación, de acuerdo que no está en el 2%, pero, hombre, 4,5% en estos momentos de tipo de interés. No sé, hombre, yo creo que aquí hay una batalla intelectual muy importante, y intelectual desde el punto de vista económico gana siempre Jerome Powell. Esto no hay que dudarlo. Es decir, es mucho más brillante en economía que lo que pueda ser Donald Trump, que lo podrá ser en micro, pero que desde luego la macro no la termina de entender demasiado bien. Y no se da cuenta de que, es decir, además, y creo que es el único motivo por el cual puedo estar de acuerdo con Powell, es vamos a ver el efecto de los aranceles, es decir, qué efecto tiene en la inflación, porque evidentemente, es decir, esta subida de aranceles generalizada va a tener repercusiones en los precios. Sin duda, si pensamos en la depreciación del dólar que ha habido y le sumamos los aranceles, estamos dando más de un 20%, 22% de extra coste en muchos productos, con lo cual suena que es el punto por el que está más fuertemente agarrado Powell a no bajar los tipos de interés. Si la inflación no se mantiene en los niveles que está, creo que en algún momento debería de aflojar. Sí, pero bueno, es decir, hay que darle sus pros y sus cotas. Y en cualquier caso, si yo tengo que escoger entre la macroeconomía de Powell y la de Donald Trump, tengo claro que es el que sabe más sobre el estado real de la economía americana, sin duda es el presidente de la Reserva Federal. Bueno, vamos ya a la bolsa española con un protagonista hoy descarado, que es el BBVA. Presentaba sus cuentas. ¿Qué cuentas ha presentado el BBVA? Récord de beneficios, 5.447 millones en los primeros 6 meses del año. 9,1% más, 22% de rentabilidad, superan previsiones, pero lo importante tal vez no sea eso, sino que anuncian que van a repartir hasta el año 28 36.000 millones de euros en dividendos. Y otra cosa no menos importante, que el día 6 de agosto van a comunicar una especie de posición final en esta novela por entregas de la OPA hostil sobre el Sabadell. Darío. Creo que la conjunción de los excelentes resultados del BBVA con una noticia bastante directa, es decir, creo que los mercados hoy han cerrado en positivo al BBVA con esa proactividad por parte del banco de que la semana que viene va a dar noticias de interés para los accionistas del BBVA en lo relativo a la OPA. A mí, sobre todo,
El único punto negativo que pudiera observar respecto a los resultados es que los bancos, en un contexto donde hay una liquidez absoluta en los mercados, donde hay una liquidez absoluta en la economía, aunque estamos con unos niveles de inflación todavía que siguen penalizando el poder adquisitivo, sin embargo la máquina de imprimir dinero no ha parado. Y creo que de cara a premiar a los accionistas de los bancos, ya no solo BBVA, sino estamos viendo este mismo modus operandi en el resto de entidades financieras. Creo que es mucho más apremio que hubiera programas de recompra de acciones y de amortización de acciones donde se premia directamente al accionista por un incremento del valor de la acción sin tener que generar a través del pago de dividendos un pequeño impacto fiscal. Creo que son titulares tan grandes para intentar atraer a inversores tanto cualificados, que saben cómo funciona el asunto, como a los no cualificados, que compran el mismo día de antes de que se descuente el precio del dividendo y luego te están preguntando por qué ha caído a razón del mismo porcentaje que tiene el peso del dividendo sobre el precio de la acción. Lamentablemente eso es así, pero creo que poco que objetar respecto a los resultados objetivos del banco. También podríamos ver cierta proactividad en cuanto a responsabilidad social corporativa o en impactos sociales o medioambientales que con estos prácticamente desorbitados resultados de BBVA, que son extrapolables al Santander y a otras entidades, pues creo que también el elemento de contracción, de concentración de los bancos podría tener otra finalidad mucho más beneficiosa para el conjunto de la sociedad. A mí me ha encantado el anuncio del BBVA, por esto me recuerda al órdago la grande que tiró la semana pasada el Banco Sabadell y hoy le ha respondido el BBVA, quiero. Es decir, tú 6.600, yo 36.000. Vamos a ver quién quiero. Es decir, aquí ha habido una jugada de mus espectacular. Ahora vamos a ver quién gana, cuando se coloquen las cartas boca arriba. Vamos a ver las muecas escondidas. Efectivamente. Y evidentemente queda muy poquito para saber qué es lo que va a pasar con el próximo anuncio del día 6, que todo pinta. Es decir, por mucho que digan, y que yo creo que este anuncio es voy a por la OPA, voy a mejorarla y voy a comerme el Sabadell, porque es para eso coloco 36.000 millones en reparto de dividendos, para hacer que mi acción suba y para que vean los posibles inversores que sí, con el Sabadell 6.000, pero conmigo 6 veces más. Ojo, que ha sido un órdago, o sea, ha sido un quiero al órdago, es decir, para mí espectacular por parte del BBVA. Por cierto, vamos a escuchar a su consejero delegado, que casi se me olvida, Geng. BBVA ha registrado un excelente primer semestre de 2025, impulsado por el destacable crecimiento de la actividad en España y México. Hemos obtenido un beneficio récord de 5.447 millones de euros, con un ROTE del 20,4% y una posición de capital que supera ampliamente el 13%. BBVA está en el mejor momento de su historia. Por eso decía yo, récord de sus propios beneficios, 5.447 millones. Bueno, lo del BBVA de hoy, el Santander ayer, CaixaBank ayer, todo esto lleva a una reflexión. Oiga, sumemos lo que gana la banca española en un semestre, ¿cuánto anotan? Y anotan pues 17.000 millones de euros, que se dice pronto. Darío. La pregunta que nos podemos hacer dentro del conjunto del sector, ¿qué objetivo final luego tienen esos beneficios? Es decir, ¿hay un proyecto con esos beneficios más allá de poder hacer crecer inorgánicamente a las entidades financieras o incluso incrementar la exposición internacional? Bueno, simplemente deja de manifiesto que los grandes beneficiados siempre han sido los intermediarios financieros, tanto desde el punto de vista del consumidor, que es al que le ofrece el producto o servicio, más o menos el diferencial del banco con respecto a los tipos de interés, o los productos de ahorro, menos más el diferencial con respecto a los tipos de interés. Al final, el sector financiero deja de manifiesto que aprendió de los errores de hace 20 años. También está dejando de manifiesto que a causa de esas nuevas medidas, evitando incurrir en peores ratios financieros, tampoco está permitiendo que fluya el crédito hacia empresas con probada solvencia o clientes con una capacidad de solvencia prácticamente absoluta, y que creo que también son un elemento
claro que está dejando de manifiesto el perjuicio en cuanto al crecimiento económico real del entramado empresarial y del entramado productivo, principalmente en España, que es de lo que estamos hablando. Entonces creo que los bancos son los grandes beneficiados y también son los grandes perjudicadores de evitar que la economía española pudiera crecer en el sector privado mucho más de lo que lo está haciendo actualmente. Para ponerlo en fase poética, la banca engorda, las empresas adelgazan, ¿no? Figuera. Bueno, los resultados brutos de explotación del primer trimestre publicados por el Observatorio de Márgenes Empresariales que publica la agencia tributaria en el primer trimestre de este año. El segundo trimestre lo tendremos el 20 de agosto, y el primer trimestre ha habido una caída del 2,2% de los resultados brutos empresariales y por lo tanto esa es una cifra que debe de preocupar, porque si caen, es que algo está pasando. Si además tenemos 15.384 concursos de acreedores y un 86% más que en el primer trimestre del año pasado, eso es malo. Creo que los 17.000 millones tenemos que tomarlos en perspectiva. Creo que es una buena noticia. Es buena noticia en todos los aspectos, menos en dos. Buena noticia. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos una banca robusta y esto es muy importante para afrontar cualquier problema. Absolutamente necesario. Y dos, los accionistas actuales van a tener su premio en dos aspectos, es decir, en revalorización de las acciones y en reparto de dividendos, con lo cual también es sano, es decir, que para los que juegan su dinero en la bolsa tengan su repercusión. Mi preocupación está en el crédito al consumo y en el crédito a las empresas. Como muy bien decía Darío, ese es el punto clave del futuro. Si en momentos, por mucho que nos digan que vamos como un cohete, es decir, en la economía española, todas las instituciones alrededor del gobierno son como el CIS, es decir, mienten permanentemente, no debemos de creernos en absoluto lo que nos cuenta el gobierno, hay que mirar la realidad del día a día y me preocupa mucho que la realidad del día a día, en paridad de poder adquisitivo, estamos perdiendo capacidad adquisitiva, es decir, hay más quiebras, hay más se están reduciendo los beneficios empresariales. Entonces, aquí es importante que la banca responda a lo que se nos viene encima en los próximos trimestres, es decir, no cerrando el grifo del crédito ni tanto al consumo ni como tampoco al desarrollo empresarial. Si lo hace, a lo mejor gana, pero está incumpliendo uno de las principales claves de funciones sociales que tiene, es decir, el modelo empresarial bancario en la actualidad. Espero que no se pasen en la frenada. Yo no sabía cómo introducir el aspecto de los aranceles porque soy consciente de que esto ya les aburre, pero vamos a hacerlo de forma directa y distinta. Por un lado, ArcelorMittal, oiga, los aranceles han trastocado todas sus previsiones y se está desmoronando en bolsa. Por otro lado, sepan que la administración Trump ha decidido empezar a aplicar un 15% de aranceles a los vinos europeos y, por tanto, españoles a partir de mañana a primera hora, 1 de agosto. Elegid lo que queráis o ambos. Darío. Yo me voy a remitir a ArcelorMittal, aunque el vino siempre es de agradecer, pero ya el sector... Sobre todo si te lo ponen en una copa. Efectivamente. El tema de ArcelorMittal además es muy crítico porque un elemento cotizado, un metal industrial como el cobre, esta semana ha caído más de un 20% porque ha quedado exento de la aplicación de los aranceles. Cierto es que eso genera un beneficio bastante importante, pero la caída del 20% en el precio del cobre hace que los beneficios finales estimados para ArcelorMittal y compañías del sector pues se vea reducido porque esa extraordinaria caída en el precio del cobre, que no se ha recuperado en estos 2 días después de ese abrupto mensaje, pues deja claro que el sector industrial prácticamente primario es uno de los que más está sufriendo y recordemos que esto genera un efecto cascada. Los intermediarios y las empresas finales que ponen a disposición de los consumidores los productos finalmente manufacturados van a ir incorporando el incremento de los precios, ya no solo que probablemente aplique ArcelorMittal a sus clientes, sino otras compañías como veremos a continuación, para intentar compensar pues una enorme caída bursátil donde el mercado está previniendo lo que vaya a venir en los próximos trimestres. Sí, me toca el vino y además como me encanta, es un producto del cual
tengo enorme interés. Simplemente quiero dar un dato de cuando yo viví en Estados Unidos. En Walmart, el sitio más habitual de compra de cualquier americano, es la mayor cadena, la sección de vinos estaba llena de Malbec argentino, vinos de Rioja, vinos de Ribera, chileno y vinos franceses, y luego un expositor aparte con los vinos propiamente americanos, californianos. Si mirabas los precios, España estaba compitiendo ligeramente por encima de los argentinos chilenos, los franceses ligeramente por encima de los americanos, porque el precio del vino americano es caro. Bueno, cada día mejor, cada día lo producen mejor, pero caro, y los franceses eran ligeramente superiores. Y los otros eran bastante inferior al precio del vino americano. Esto que nos coloca en dificultades de competir con los vinos argentinos, chilenos, que tienen muy buena fama en Estados Unidos, y nos va a doler, porque un 15% subida, si le añadimos la devaluación del dólar o la apreciación del euro, nos coloca en situaciones difíciles, y lo mismo a los vinos franceses. Italianos prácticamente no había, muy poquitos, franceses cantidad de vinos, sobre todo de Burdeos, les coloca de nuevo, que se colocan bastante por encima del precio del vino americano. Entonces, entre un Cabernet Sauvignon francés y de Sonoma o de Napa, lo mismo se tiran los americanos al Sonoma o al Napa, y entre un Chardonnay francés, de vino blanco que les canta a los americanos, hay grandes Chardonnays de vinos de Napa Valley que pueden hacerles sufrir mucho al vino francés y al vino español. Ojo, que nos va a doler, pero directamente nos toca el riñón. Nos toca hablar de Fluidra. Difícil de explicar esto porque ha facturado un 5% más, ha mejorado el EBITDA un 6%, pero se hunde en bolsa, cae 6,47. Algo sospecha el inversor. Sí, de hecho la propia compañía ha dado algunos hints, algunos detalles de los motivos que han llevado luego a los inversores a hacer caer a la compañía casi un 6,5% en la cotización en la sesión de hoy. Y es que se ve Fluidra tiene mucho negocio fuera de España, tiene mucho negocio además en Estados Unidos, y Fluidra es una empresa intermediaria en el sector industrial, del sector del agua y demás. ¿Qué pasa? Que mucho del material técnico y equipamiento lo tiene que comprar e importar, que ya viene aplicado un porcentaje de arancel, pero es que luego para venderlo en destino también tiene que aplicarle o va a sufrir un arancel por parte de Estados Unidos. Y la empresa lo que ha indicado es que puede verse obligada a tener que subir los precios finales porque está incurriendo en mayores costes para poder compensar e intentar equilibrar y mantener un comportamiento lineal con respecto al crecimiento, ya no solo de las ventas o de los ingresos, sino del beneficio luego ajustado antes de la cuenta financiera. Entonces, lo que ha hecho el mercado es hacer sus propios cálculos, sus propias estimaciones, y descuenta que la sensibilidad o la elasticidad de la demanda de Fluidra puede verse enormemente afectada porque un leve incremento de los precios puede hacer que la demanda caiga sustancialmente porque hay empresas sustitutivas o empresas competidoras que no tienen que pagarlos. Entonces, la solución que ha propuesto Fluidra puede servirle para sus resultados, pero a lo mejor para el consumidor final ese incremento del coste que puede llegar a incurrir, pues tiene otras alternativas de precio similar e incluso que sean de ámbito nacional en Estados Unidos. Yo creo que lo ha explicado perfectamente Darío, que además es un experto en este tipo de cosas. Yo poco puedo añadir. Es decir, algo está estimando el mercado que va a tener problemas de competitividad Fluidra. Te quiero comentar, el desempleo en Europa se mantiene en el 6,2%, en España ya sabemos todos que mal medido, con trampas e incluso 10,4. 10,4, sí. Europa está normal, en un medio, sí, en una, digamos, una media estándar. Sí, España aparentemente va bajando. Si miras, ya metes el dato en los jóvenes, entonces volvemos a estar otra vez en el 24%, claro, que nos deja en enormes dificultades. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, nos despedimos hasta septiembre, porque nos vamos de vacaciones, a ver si no se revuelve mucho la bolsa.
Eso sí, con mi agradecimiento para estos dos señores invitados hoy por sus opiniones, por su presencia en el programa y a ustedes por su paciencia e interés. Para ustedes tengo premio, como siempre, a la vuelta de publicidad, la redacción abierta.